Bueno, vamos a comenzar con la presentación de la unidad 13, que es Estrategia Internacional de la Empresa. En esta unidad vamos a presentar aquí la presentación. La unidad 13 contiene una serie de temas de actualidad que adquieren relevancia en el contexto internacional. Cuando ustedes vayan al programa, van a ver que hay más de estos 4 temas que les pongo en esta filmina. Lo que ocurre es que hemos decidido priorizar los 4 que nos parecen los más actuales y relevantes para el contexto actual. Los 4 temas, entonces, que contiene esta unidad son financiamiento internacional, gestión de riesgos en el ámbito internacional, responsabilidad social empresaria en el ámbito internacional y recursos humanos en la empresa internacional. Les voy a mostrar ahora a dónde tienen el material para que preparen cada uno de estos temas. Lo que es financiamiento internacional está en la misma solapa correspondiente a la unidad 13, dividido en dos pequeños capítulos, que son el material correspondiente a financiamiento internacional en general y el financiamiento verde, que es aquel relacionado con el calentamiento global. El material sobre gestión de riesgos está en la misma unidad, en la misma solapa, en 2 partes, que es uno titulado Material de Gestión de Riesgos Internacionales y otro específicamente para lo que es seguros de crédito. Y además tiene las filminas del año pasado por si les sirve de guía para ir viendo los puntos más importantes de la unidad, del tema. Lo que corresponde a responsabilidad social empresaria está en la solapa de material bibliográfico, en el apunte que se titula Asuntos Jurídicos del Comercio Exterior, al final de ese apunte. Y por último, lo que es recursos humanos, volvemos a la solapa de la unidad 13 y hay un apuntito específico que preparamos junto a el licenciado Sigifredo. Lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy es justamente este material de recursos humanos en la empresa internacional. Bien, ¿por qué hemos elegido este tema para desarrollar dentro de los 4 que componen la unidad? Porque lo que nosotros pretendemos como cátedra es que reflexionen que al momento de internacionalizar una empresa van a estar necesitando de este recurso humano. Podemos saber calcular las mejores fórmulas de exportación y importación, pero si no contamos con este recurso, vamos a fracasar. Por lo tanto, debemos dedicar un momento para reflexionar acerca de cómo contratar, cómo compensar y qué situaciones se nos pueden presentar a la hora de reclutar y administrar los recursos humanos en la empresa internacional. Por lo tanto, pasan a ser un elemento estratégico que debemos saber gestionar adecuadamente. Bien, a la hora de internacionalizar una empresa, el área de recursos humanos puede ser que permanezca centralizada en la casa matriz o bien que se creen dependencias en cada una de las sucursales con diverso grado de autonomía. Vamos a reflexionar acerca de cómo cubrir las posiciones gerenciales en las sucursales del exterior, dado que estas pueden ser cubiertas con personal nativo del país anfitrión, es decir, el país de la sucursal, o bien con expatriados. Esta expresión expatriados responde a personas de otro país, ¿no es cierto? Pueden ser de la casa matriz o de un tercer país. Bien, va a haber, en el ámbito internacional, va a haber particularidades en la manera de contratar, compensar y evaluar a estos recursos humanos. Y a su vez vamos a necesitar que los puestos gerenciales estén cubiertos con líderes capaces de ver los retos y oportunidades del mundo, pensar con mentalidad internacional y movilizar un equipo de clase mundial. La primera cuestión que vamos a analizar es esta de la contratación internacional
¿qué nos conviene? Si elegir expatriados o locales del país donde está radicada la sucursal. Bien, nosotros imaginamos que la empresa va a ir siguiendo un proceso en la internacionalización. Al principio, cuando la empresa realice su primera exportación, seguramente va a necesitar algún tipo de asesoría externa a la empresa. Puede ser algún comisionista, algún trader que brinde esta capacitación. A medida que el área de comercio exterior va adquiriendo confianza, vamos a poder llevar a cabo operaciones internacionales con personal del país de origen, pero va a llegar una etapa en esta internacionalización donde la empresa ya quiera establecer sucursales en diferentes países. Es en este punto donde nos ubicamos cuando hablamos de expatriados o locales. Estas posiciones gerenciales entonces pueden ser cubiertas ya sea con expatriados o locales según diversos factores, como por ejemplo que la empresa disponga de talentos con capacidad suficiente para la función que deben desempeñar, las políticas corporativas, también restricciones legales, culturales o económicas en el país de la sucursal. Vamos a ver más puntualmente cuáles pueden ser las ventajas y desventajas de contratar expatriados. Un expatriado, pensemos en alguien del país de la casa matriz, en nuestro caso un argentino, es decir, contratar un gerente argentino para que se radique en el exterior. ¿Cuáles serían las ventajas? Bueno, va obviamente a conocer los productos y la cultura de la compañía. Se supone que es una persona que está trabajando con nosotros en nuestra casa matriz, que la destinamos al país extranjero. Va a tener una relación fluida con la sede corporativa, habla el mismo idioma verbal y cultural de la casa matriz. Probablemente tenga habilidades técnicas o de negocios que no estén todavía disponibles en el país de destino. Alguna capacidad especial, como por ejemplo que sea un experto en iniciar operaciones en mercados emergentes. Se supone que un expatriado va a proteger y promover los intereses de la casa matriz y no es probable o es poco probable que hurte los conocimientos confidenciales y establezca un negocio competidor. Es de esperar que no anteponga el país de destino a la compañía, es decir, se va a sentir más identificado con la empresa que con el país de destino. Y va a satisfacer esta cobertura a través de expatriados, satisface la necesidad de la compañía de desarrollar futuros líderes y gerentes generales con experiencia internacional. Por el contrario, ¿cuáles serían las desventajas de contratar expatriados? Bien, vamos a tener que enfrentar altos costos para cubrir la reubicación, la vivienda, la educación, condiciones especiales que pueda tener el país de destino. Después, la evidencia empírica, que hay un porcentaje bastante alto de expatriados que deben ser regresados anticipadamente por alguna cuestión. Se dice que contratar un expatriado en el exterior lleva un prolongado tiempo de inicio, es decir, de adaptación al mercado de destino, al país de destino, y también una prolongada terminación de su contrato cuando vuelve a su país de origen. Entonces hay 2 periodos de tiempo que se desperdician en cuanto a productividad. Otra desventaja es que los expatriados tienden a enfocarse en su propia carrera profesional más que en construir la compañía local. Otra desventaja está dada por la carrera del cónyuge, la educación de los hijos, el estilo de vida, la seguridad que le brinda el país de destino al grupo familiar. También hay un cierto pesimismo, una preocupación quizá exagerada que envuelve a toda esta situación de trasladarse a un país extranjero. También puede haber problemas con el reingreso una vez que termina su tiempo en el extranjero, dado que puede que la empresa ya no tenga una vacante para un puesto con semejante capacitación. Y a su vez, una empresa no tan grande puede que no disponga de suficientes gerentes senior
para cubrir tanto las posiciones de su mercado de la casa matriz como las del país de destino. ¿Cuáles serían los criterios de selección para estos expatriados? Bueno, obviamente van a estar todas aquellas cuestiones relacionadas a la competencia para el puesto. En esto no habría diferencia entre una contratación internacional y una contratación local. Es decir, la persona debe tener los conocimientos técnicos para el puesto, capacidad de liderazgo, experiencia en general y experiencia en el área específica. La competencia que sí se agrega es el idioma, por supuesto, el idioma que se hable en el país de la sucursal, y se agregan estas capacidades de adaptación, es decir, la persona debe tener interés en trabajar en el extranjero, capacidad de relacionarse, empatía cultural con el país de destino. Debe ser capaz de apreciar los nuevos estilos gerenciales y los que estén vigentes en el país de destino. Debe ser capaz de percibir las restricciones ambientales del entorno, es decir, aquellas cuestiones legales, culturales, sociales que estén vigentes en el país de destino y a las cuales se deba adaptar. Y también la adaptación de la familia, como decíamos recién, es una cuestión familiar trasladar a un expatriado. Y por último, las características personales, la edad. Obviamente una persona joven será más fácilmente adaptable a un país extranjero, pero debe tener la madurez emocional para enfrentar toda esta situación del desarraigo, ¿verdad? Por supuesto, la educación, el sexo en relación al país de destino. Ustedes saben que, bueno, hay países en los que todavía la cuestión de género no está tan aceptada o tan difundida como en otros, ¿verdad? Especialmente en ciertas posiciones de prestigio gerenciales. La salud, las relaciones maritales, la capacidad de ser aceptado socialmente y aceptar a los demás. Como vemos, bueno, se agregan entonces algunas cuestiones para el momento de la selección. Una vez seleccionado el expatriado, ¿qué suele ocurrir? Todo un proceso de orientación. ¿Esto qué significa? Se debe planificar un proceso completo de orientación a la persona acerca de las normas de la compañía, las políticas, las características, muchas veces las personas con las que va a trabajar. La actitud social reinante en el país de destino, es decir, lo que se estila en cuanto a puntualidad, a uso de los títulos académicos, a la modalidad de las reuniones. Se debe considerar también la posibilidad de brindar orientación al cónyuge o a toda su familia. Y el éxito en el uso de expatriados depende de que establezcamos criterios claros de selección para evitar sorpresas, de que los procedimientos para evaluar la adecuación del candidato sean también claros y definidos, de prever esta orientación y de que la misma sea la apropiada para el puesto que se intenta cubrir. Y debemos evaluar constantemente todos estos procedimientos de contratación y orientación. Acerca de la capacitación y desarrollo de nuestras posiciones gerenciales, podemos decir que muchas multinacionales usan la técnica de rotación de ejecutivos jóvenes en distintos países para ayudar al desarrollo de su talento gerencial. Con ello se logra una comprensión amplia del entorno en que opera la organización. Esta capacitación puede complementarse con cursos formales en instituciones educativas y de esta manera se desarrolla una experiencia internacional que tiene un valor creciente en el currículum vitae de un profesional. También tenemos que estar atentos a una situación que se denomina shock cultural, que consiste en el conjunto de reacciones pronunciadas que son fruto de la desorientación psicológica que experimenta una persona en diversos grados
al pasar un periodo de tiempo extenso en un nuevo entorno. En este shock cultural se distinguen 4 etapas. Comienza con una euforia inicial, donde el expatriado que está radicado en una sucursal encuentra todo novedoso, todo positivo, todo por aprender. Probablemente a ello le siga una etapa de irritación y hostilidad, cuando empieza a encontrarse con situaciones que le son ajenas o extrañas. En tercer lugar, pasa por una etapa de ajuste, donde ya logra superar estos sentimientos negativos y se siente a gusto en el país de destino, llegando incluso en algunos casos a considerarse bicultural, es decir, prácticamente nativo también del otro país. Y por último, la etapa del reingreso a su país de origen puede tener otra vez una connotación negativa cuando encuentra un entorno quizá cambiado, que ya le resulta ajeno. Bien, la existencia de este shock cultural la tenemos que tener en cuenta, ya que genera una tensión tanto al momento de seleccionar como de promover a los empleados en el exterior. Y la forma de superarlo es tratar de ser lo más objetivos posibles, lo más justos. A veces podemos llegar a tener la tendencia de favorecer a alguien de nuestro propio país por sobre un extranjero, pero para lograr una contratación exitosa tenemos que tratar de superar estas posibles desviaciones o prejuicios y ser, como dijimos, lo más objetivos posibles para lograr el objetivo que queremos. Con respecto a las compensaciones que recibe un expatriado, existe lo que se llama compensación por costo de vida, que lo que busca es que el expatriado mantenga el mismo estándar de vida que tenía en su país de origen. Para ello se toma como base el porcentaje del salario que se gastaría en bienes y servicios en la ubicación en el extranjero. Y se retribuye una diferencia, digamos, por este distinto costo en los bienes. Solamente se calcula una compensación por costo de vida en caso de que el costo de vida en destino sea mayor. Es decir, no hay una reducción del salario por trasladarlo a un país con menor costo de vida. Para ello existe un ranking sobre el costo de vida. Por ejemplo, aquí tenemos uno del año 2016, donde vemos que los países con mayor costo de vida son Hong Kong, Luanda Sur, Singapur, Tokio, y Buenos Aires aparece en el puesto 41. Es decir, que en todos los países que estén ubicados más arriba en el ranking debería correr esta compensación por costo de vida. Las compensaciones no salariales, por su parte, son incentivos económicos especiales para favorecer la aceptación de una asignación internacional y pueden consistir en la provisión de vivienda, de un vehículo, de la educación de los hijos, de cierta cantidad de viajes al país de origen, de proveerle personal doméstico o cubrir los gastos de afiliación a clubes sociales y deportivos. También existe lo que llamamos un salario emocional, que son un conjunto de prácticas que incentivan la imagen positiva del empleado hacia su empresa, como por ejemplo el horario flexible, el teletrabajo, el reconocimiento o la capacitación en ciertos aspectos que no estén relacionados directamente con el trabajo. Y por último, decíamos que un líder debe estar permanentemente atento a los desafíos globales. Esto es está también vigente para lo que es el mercado laboral. Los que yo les planteo son 3, pero hay por supuesto muchos más. A modo de ejemplo, tenemos lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que es una serie de asuntos, en particular 17 objetivos o asuntos, que los países firmantes de Naciones Unidas, los países miembros de Naciones Unidas, se comprometieron a incluir en sus agendas para lograr un empleo más, digamos, en el ámbito laboral, un empleo más justo, pleno empleo,
erradicar el trabajo infantil, erradicar el trabajo forzoso, lograr una mayor equidad. Todo ello para el año 2030. En la página, en el aula virtual, tienen un videíto donde se enumeran estos 17 objetivos y la idea es que los conozcan y tomen conciencia de que esto es lo que se está hablando en el mundo desarrollado. Estos objetivos de desarrollo sostenible están muy relacionados con el otro tema de la unidad, que es el de la responsabilidad social empresaria, donde también tenemos una serie de asuntos que las empresas se comprometen a cumplir, no solo en la esfera económica, sino también social y ambiental. E incluso estos asuntos pueden ir más allá de las fronteras de la propia empresa, es decir, pueden abarcar también a los demás eslabones de la cadena de valor. Nos referimos puntualmente, por ejemplo, a los proveedores. Puede ser que la empresa se comprometa a no comprar a proveedores que, por ejemplo, cultiven sus productos utilizando mano de obra infantil o esclava. En esta cuestión de extender los criterios sociales y ambientales hacia el resto de la cadena de valor, aparece una situación que se denomina dumping social. Aquí les he presentado otro videíto de una empresa española donde, además de definir esta situación de dumping social, comenta cómo esto está perjudicando al mercado español, puntualmente en el caso del transporte. ¿Qué es el dumping social? Bueno, se refiere a la posibilidad que tienen las empresas, gracias a la globalización, de particionar su cadena de valor y localizar las actividades más rutinarias en aquellos países donde la mano de obra es más económica, muchas veces a costa de menores derechos para los trabajadores. Y esta es la parte cuestionable, llamémosle así. Por eso se dice que es la esclavitud moderna. Esto hace que bajen los precios de muchos productos y servicios, pero a costa de, como dijimos, menores derechos laborales. Toda esta situación genera una competencia desleal para aquellas empresas y países que tienen una cobertura de derechos laborales mayor. Y por último, les propongo reflexionar sobre el desafío que presentan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Para eso les propongo un videito con los 15 empleos más demandados en LinkedIn en los últimos años, para que pensemos cómo la tecnología está ingresando en todos los ámbitos económicos. En cualquier empresa tenemos alguna cuestión que ha adquirido relevancia a través de la automatización, de las aplicaciones informáticas. Van a ver, por ejemplo, que entre estos 15 empleos están reiteradas veces la robótica, el científico de datos es otro puesto demandado. Por supuesto, todo lo que es programación, ciberseguridad. Todas estas posiciones no solo las debemos conocer por curiosidad para ver qué es lo que se nos presenta en el futuro, sino que probablemente a ustedes, si les toca contratar, van a verse enfrentados a la necesidad de contratar este tipo de trabajos que para muchos pueden ser nuevos. Y además, para tomar conciencia que si bien la tecnología irrumpe en muchos espacios de la vida empresarial, también hay algunos que permanecen, que se refieren a toda la cuestión humana, a lo que es atención al cliente, a lo que son cuestiones de salud mental de los empleados. Y bueno, por supuesto que todos nos hemos visto enfrentados también, gracias a la época que nos ha tocado vivir, a lo que es el teletrabajo. Otra cuestión en la cual el mercado laboral ha cambiado grandemente este año y nos enfrentamos con la posibilidad de que el teletrabajo haya quedado para el futuro también. Entonces es una posibilidad que deba considerar el teletrabajo como una modalidad permanente. Bien, como les dije, estos 3 videitos están en el aula virtual a modo de actividad, simplemente para que puedan expresar cuáles son aquellos desafíos que enfrenta el mercado laboral para el futuro.
Y por último, les planteé también en el aula virtual una actividad de repaso de toda la unidad 13, en la cual les propongo que realicen un crucigrama para repasar los conceptos. Los otros 3 temas del programa se los dejo para que lo vean cada uno por su cuenta, y a través de este crucigrama pueden repasar las definiciones de los principales conceptos. Bueno, quedamos a disposición para cualquier consulta a través de los mecanismos de la página y los horarios de consulta fijados por la cátedra. Hasta luego.